La vieja cabaña se le erigía como un centinela al borde del bosque, desgastada por el tiempo pero inquebrantable. Durante décadas, Eleanor Reed había custodiado su contenido con fiereza, rechazando incluso a su familia con severas advertencias. Ahora, mientras su nieta Olivia pisaba el porche chirriante, el peso de su embarazo y su dolor la oprimían por igual. En el interior, las partículas de polvo bailaban en los rayos de luz, revelando paredes cubiertas de mapas marcados con extraños símbolos, diarios llenos de entradas codificadas y artefactos que desafiaban toda explicación. Sobre la mesa había una caja de madera tallada con su nombre grabado en la superficie. ¿Qué había descubierto su abuela que mereciera dedicar su vida a proteger? ¿Qué peligroso secreto esperaba ahora a Olivia y a su hijo por nacer? La grava crujía bajo las ruedas de Olivia mientras se acercaba a la cabaña, con su pequeño sedán desentonando entre la hierba silvestre y los imponentes pinos. Embarazada de 6 meses y agotada por las 5 horas de viaje, se quedó inmóvil al volante, contemplando la estructura desgastada que había consumido gran parte de la vida de su abuela. «Aquí estamos, pequeño», susurró, con la mano apoyada en su redondeado vientre. La fortaleza prohibida de la abuela Eleyanena. Sobre el asiento del copiloto había un sobre de Manila con el testamento de Eleanor Reed, que había llegado 3 días después de la llamada telefónica en la que se le informó a Olivia del fallecimiento de su abuela. El abogado había dejado claro que Eleanor le había dejado todo a su única nieta, incluida la cabaña y todo su contenido. Lo que el abogado no pudo explicar fue por qué Eleanor había pasado los últimos 30 años alejando a todo el mundo, incluida su propia familia. Olivia reunió valor y salió del coche. El aire otoñal traía consigo el aroma de los pinos y algo más, quizá el paso del tiempo o los secretos. Los escalones del porche crujieron bajo su peso, protestando por esta intrusión tras años de soledad. La llave pesaba en su mano, una antigua pieza de hierro que parecía más adecuada para un castillo que para esta remota cabaña. Giró con sorprendente facilidad, como si la hubieran engrasado recientemente. «Hola», dijo Olivia, aunque sabía que nadie respondería. La palabra quedó suspendida en el silencio antes de ser engullida por las sombras. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se colaban a través de las cortinas entreabiertas. El interior no era lo que ella esperaba. En lugar de la vivienda escasa de un recluso, la cabaña estaba llena de objetos con un propósito. Todas las paredes estaban cubiertas de mapas, algunos amarillentos por el paso del tiempo, otros más recientes, todos marcados con anotaciones en la característica letra de Eleanor. Las vitrinas albergaban objetos que parecían piezas de museo, tallas de piedra, fragmentos de metal con patrones inusuales, especímenes de plantas conservados en frascos. Una gran mesa de roble dominaba la sala principal. Su superficie estaba cubierta de diarios, lupas y herramientas de medición. En el centro había una caja de madera tallada a mano, con el nombre de Olivia grabado en la tapa. Se acercó con cautela, y los recuerdos la inundaron. La última vez que había visto a Eleyanena fue hacía 15 años, cuando Olivia solo tenía 17. Su padre la había llevado para lo que se suponía que era una visita de reconciliación. En cambio, Eleanor los recibió en ese mismo porche y se negó a dejarlos entrar. «Hay cosas que no deben compartirse hasta que llega el momento adecuado», había dicho, mirando nerviosamente hacia el bosque. «Cuando estéis preparados, lo entenderéis». Su padre se había marchado enfadado, declarando que su madre finalmente había perdido la cabeza y había arrastrado a una llorosa Olivia de vuelta al coche. Nunca volvieron, y Eleanor se convirtió en la excéntrica abuela de la que se hablaba en voz baja y con lástima, pasando ahora los dedos por su nombre en la caja de madera. Olivia sintió que se formaba una extraña conexión a través del tiempo. Levantó la tapa. Dentro había un sobre y un medallón de plata. Al abrir el sobre, apareció una carta con la elegante letra de Eleyanena. «Mi querida Olivia, si estás leyendo esto, es que he fallecido y te he dejado con preguntas. Sé que hemos sido unas desconocidas, un hecho que me ha dolido cada día. Esta separación no se debió a la falta de amor, sino a la necesidad. Lo que he descubierto y protegido durante todos estos años, ahora te corresponde a ti comprenderlo. El medallón es la primera clave. El resto lo encontrarás cuando estés preparada. Confía en ti misma. Confía en la sangre que corre por tus venas. Nuestra sangre te guiará con amor y fe en ti, abuela Eleanor». Olivia abrió el medallón de plata. Dentro no había una foto,
sino una pequeña llave intrincada. Miró alrededor de la cabaña con nuevos ojos, preguntándose qué cerradura podría abrir esa diminuta llave. Al acercarse el crepúsculo, deshizo su pequeña maleta en lo que parecía ser una habitación de invitados, sin tocar durante años, pero meticulosamente mantenida. En la mesita de noche había una foto de ella de niña, sentada en el regazo de él y Yanena, ambas sonrientes, ajenas a la distancia que se crearía entre ellas. Esa noche durmió a ratos, llena de sueños de bosques, advertencias susurradas y la sensación de que algo la esperaba. En un momento dado, se despertó de golpe, segura de haber oído a alguien moverse en la sala principal. Con el corazón latiéndole con fuerza, aguzó el oído, pero solo se oía la familiar sinfonía del bosque por la noche. «¿Qué protegías, abuela?», susurró en la oscuridad. «¿Y por qué me elegiste a mí para continuar?». El viento se intensificó, haciendo que las ramas arañaran las ventanas como dedos que intentaban entrar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas polvorientas, cuando Olivia se despertó momentáneamente desorientada en la cama desconocida. Los acontecimientos del día anterior volvieron a su mente. La muerte de su abuela, la misteriosa cabaña, la carta y el medallón con su pequeña llave. Se dirigió a la cocina y se sorprendió al encontrarla bien surtida de productos no perecederos. Eleanor se había preparado para su llegada, o al menos para la de alguien. El café que preparó procedía de una bolsa sellada al vacío con fecha de solo 2 meses antes. «¿Sabías que vendría?», murmuró Olivia, acunando la taza caliente entre sus manos. Después del desayuno, comenzó una exploración sistemática de la cabaña. La sala principal estaba dominada por materiales de investigación, pero había toques personales esparcidos por todas partes. Una manta tejida a mano cubría una silla de lectura. Novelas de aventuras en edición de bolsillo muy gastadas, una colección de piedras pulidas dispuestas en el alféizar de una ventana. En la esquina había un robusto escritorio de roble. Su superficie estaba despejada, salvo por un diario encuadernado diferente de los cuadernos académicos que cubrían la mesa central. Este era personal y tenía un pequeño candado de latón que aseguraba su contenido. La diminuta llave del medallón encajaba perfectamente. Las primeras páginas del diario contenían lo que parecía ser un código, columnas de símbolos emparejados con letras y números. Las páginas restantes estaban llenas de la letra de Eleanor, pero codificadas con esos símbolos, lo que las hacía ilegibles. Por supuesto, no podía ser sencillo. Olivia suspiró, cerró el diario y lo guardó en su bolsillo. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Afuera había un anciano con una camisa de franela y vaqueros gastados, con el rostro curtido y arrugado por la curiosidad. «Creí ver un coche», dijo a modo de saludo. «Tú debes de ser la nieta de Eleanor. Soy Ray Thomas, el cuidador de las propiedades de esta zona. Ayudaba a tu abuela con las reparaciones cuando ella me lo permitía». Olivia lo invitó a pasar, notando cómo dudaba en el umbral. «Eleanor no me dejaba entrar», dijo Ray, aún de pie en el porche, protegiendo su privacidad. «Nunca entendí por qué», respondió Olivia. «¿Te lo explicó alguna vez?». Ray negó con la cabeza. No con tantas palabras, pero a veces recibía visitas. Gente académica con coches lujosos y modales impacientes. Después de que se marchaban, se volvía más retraída. Los últimos vinieron hace aproximadamente un año. Fue entonces cuando me pidió que revisara la cabaña regularmente por si le pasaba algo. ¿Qué querían? Nunca lo dijo directamente, pero una vez escuché a uno de ellos mencionar algo sobre anomalías temporales. Eleanor interrumpió rápidamente la conversación cuando se dio cuenta de que yo estaba cerca. Mientras Ray hablaba, Olivia sintió una extraña sensación, un breve mareo seguido de lo que pareció un cambio de presión, como si el aire de la cabaña se hubiera comprimido momentáneamente. Ray no pareció darse cuenta. «Bueno, voy a dejar que te instales», dijo finalmente. «Si necesitas algo, mi número está en la nevera». Eleanor se había asegurado de ello. Después de que Ray se marchara, Olivia volvió al diario codificado y estudió su cifrado. El sistema parecía complejo, pero metódico, típico de la mente científica de su abuela. Esa noche, unos ruidos extraños la despertaron de nuevo. Esta vez no era el viento, sino unos golpes rítmicos que provenían del interior de las paredes. Siguiendo el sonido, descubrió una tabla suelta en el suelo debajo de la silla de lectura. Dentro de la pequeña cavidad había una caja metálica que contenía frascos con muestras de tierra, cada uno etiquetado con coordenadas y fechas que abarcaban los últimos 30 años.
Lo más curioso era una grabadora digital, cuya batería hacía tiempo que se había agotado. La enchufó a un cargador que encontró en un cajón. Más tarde, mientras la luz de la luna se colaba por las ventanas, Olivia se sentó a la mesa de la cocina con el diario abierto ante ella. El cifrado seguía siendo impenetrable, pero algo en el patrón de símbolos con el dedo mientras descansaba la otra mano sobre su vientre, sintiendo los movimientos del bebé. La luz de la grabadora parpadeó en verde. Cuando pulsó el botón de reproducción, la voz de Eleyanena llenó la silenciosa cabaña. 15 de septiembre, prueba final confirmada. El fenómeno es cíclico, correspondiente a las fases lunares. Próxima ventana significativa, 26 de abril. Hay que asegurar el lugar antes de esa fecha. Se están acercando a comprender lo que encontré, pero no comprenden los riesgos. La barrera se debilita con cada ciclo. Si la rompen sin los preparativos adecuados, la grabación se cortó abruptamente. Olivia comprobó la fecha en su teléfono. 12 de octubre. Le quedaban poco más de 6 meses hasta la misteriosa fecha límite del 26 de abril, más o menos cuando nacería su bebé. Afuera, el viento volvió a soplar con fuerza y esta vez sonaba casi como palabras. Olivia cerró el diario, incapaz de sacudirse la sensación de que algo en el bosque estaba despierto y consciente de su presencia, algo que había estado esperando a Eleyanar y que ahora la esperaba a ella. El restaurante local estaba casi vacío cuando Olivia llegó a la mañana siguiente. Había encontrado una nota de Ray en la que mencionaba que ese lugar servía el mejor desayuno del condado. Después de una noche de sueños inquietantes y preguntas sin respuesta, anhelaba la normalidad y la conexión humana. «Eres la nieta de Eleanor Reed», dijo la camarera, dejando una taza de café descafeinado sobre la mesa. No era una pregunta. «Las noticias vuelan», respondió Olivia. «Es un pueblo pequeño», dijo la mujer encogiéndose de hombros. «Además, tienes sus ojos. Lo sé. Conocí a tu abuela durante casi 30 años. ¿La conocías bien?» «Nadie conocía bien a Eleanor, cariño, pero venía todos los domingos a desayunar. El mismo pedido, la misma mesa junto a la ventana». Diane señaló con la cabeza una mesa vacía con vistas a las montañas, siempre educada, siempre sola, excepto cuando él estaba en la ciudad. «Hola, Marcus Blackwood», su antiguo compañero de expedición. Un británico. Muy correcto. Se sentaban durante horas, con las cabezas juntas, discutiendo en susurros. Olivia sintió un destello de reconocimiento. «Creo que lo recuerdo de cuando era joven. Un hombre alto, con el pelo plateado. Ese es él. Todavía viene de vez en cuando». De hecho, Diane miró hacia la puerta justo cuando se abría, haciendo sonar las campanas. Hablando del rey de Roma. El hombre que entró parecía tener unos 70 años, pero se movía con la gracia deliberada de alguien acostumbrado a terrenos difíciles. Su cabello era efectivamente plateado, corto y pulcro, y sus ojos agudos y evaluadores encontraron a Olivia inmediatamente. «La señorita Reed, supongo», dijo, acercándose a su mesa. Su acento inglés era nítido a pesar de llevar décadas en Estados Unidos. Marcus Blackwood era colega de su abuela. «¿Puedo acompañarla?» Sin esperar respuesta, se deslizó en el asiento frente a ella y colocó una bolsa de cuero gastada en el asiento junto a él. «Me informaron del fallecimiento de Eleanor», continuó. «Habría asistido al funeral si lo hubiera habido». «No lo hubo», dijo Olivia. Según su testamento, quería que sus cenizas fueran esparcidas en el bosque detrás de la cabaña. «Aún no lo he hecho», asintió Marcus sin sorpresa. Ella siempre decía que el bosque era donde se sentía más a gusto. Observó a Olivia con una intensidad inquietante. «Estás embarazada». Instintivamente, Olivia se llevó una mano protectora al vientre. «Sí». «¿De cuánto estás?» «De 6 meses. Nacerá en abril». Algo brilló en los ojos de Marcus, quizás preocupación o cálculo. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una brújula antigua de latón, cuya aguja se balanceaba violentamente antes de fijarse en una dirección que definitivamente no era el norte. «Eleanor quería que tuvieras esto», dijo, deslizando la caja por la mesa. «Ha estado en su poder durante casi 40 años». Olivia cogió la brújula y notó su inesperado peso. La aguja seguía apuntando firmemente en la misma dirección, independientemente de cómo la girara. «Está rota», dijo. «¿Lo está?» Marcus esbozó una leve sonrisa. «O tal vez simplemente apunta a algo distinto del norte magnético».
Eleanor entendía lo que indicaba. Con el tiempo tú también lo entenderás. Podrías decírmelo. Algunos descubrimientos hay que ganárselos, señorita Reed. Esa era la filosofía de tu abuela, y yo encontré sabiduría en ella. Su tono se suavizó. Eleanor era brillante, pero también cautelosa. Algunos dirían que paranoica. Lo que ella encontró, lo que nosotros encontramos, la cambió. Nos cambió a los dos. ¿Qué encontrasteis? Moose miró a su alrededor en la cafetería. Este no es el lugar adecuado para tales discusiones, pero te daré este consejo. Deja las cosas como están. Eleanor pasó décadas protegiendo su descubrimiento. Esa protección le supuso un gran coste personal, incluida su relación con tu padre. Y tú honras su sacrificio alejándote. No puedes lanzar advertencias crípticas y esperar que haga las maletas y me vaya, dijo Olivia, frustrada. No puedo obligarte, pero ten en cuenta esto. Hay gente que ha buscado lo que encontró Eleanor. Gente con recursos y pocos escrúpulos. Tu abuela los mantuvo a raya mediante la vigilancia y el engaño. Si empiezas a remover las piedras, llamarás su atención. ¿Quiénes son esas personas? ¿Antiguos colegas? ¿Agencias gubernamentales? ¿Intereses privados? Los detalles importan menos que sus intenciones. Se levantó y recogió su bolso. Estaré en la ciudad unos días. En el Motel Lakeside, habitación 7. Si decides que necesitas ayuda en la puerta, se volvió. Una cosa más, la brújula no apunta a un lugar, no exactamente. Eleanor solía decir que apunta a un pastel. Después de que Marcus se marchara, Olivia se sentó a estudiar la brújula. Su aguja permanecía fija, apuntando a algún lugar del bosque más allá de la ciudad, en la dirección general de la cabaña de su abuela. De vuelta en la cabaña, Olivia colocó la brújula sobre la mesa, junto al diario codificado. Ambos objetos parecían vibrar con potencial, como piezas de un rompecabezas a la espera de ser conectadas. Volvió a estudiar el cifrado, pero los símbolos seguían siendo obstinadamente impenetrables. Frustrada, decidió tomarse un descanso y seguir explorando la cabaña. En lo que parecía ser el dormitorio de Eleanor, encontró una colección de fotografías enmarcadas. El único toque personal en un espacio por lo demás utilitario. La mayoría mostraban paisajes de todo el mundo, montañas en Nepal, desiertos en Marruecos, selvas tropicales en Brasil. Pruebas de la vida anterior de Eleanor como exploradora de renombre. Una foto destacaba entre las demás. Un retrato familiar de cuando Olivia tenía unos 5 años. Su padre estaba de pie, rígido, junto a Eleanor. El parecido era evidente, a pesar de la tensión que se percibía en sus posturas. La joven Olivia estaba sentada en el regazo de su abuela, sonriendo a la cámara. Algo en el marco le llamó la atención. A diferencia de los demás, parecía innecesariamente voluminoso. Cuando le quitó la parte trasera, encontró un trozo de papel doblado escondido detrás de la fotografía. En él había una cuadrícula de letras y números que se parecía mucho al cifrado del diario. «Una clave», susurró Olivia. La emoción iba en aumento. Corrió de vuelta a la sala principal y extendió ambos papeles sobre la mesa. Efectivamente, la cuadrícula proporcionaba un sistema de traducción para los símbolos del diario. Con dedos temblorosos, comenzó el laborioso proceso de descifrar la primera entrada. Pasaron las horas mientras trabajaba, ajena al mundo exterior. Cuando finalmente se recostó, las 3 primeras páginas estaban traducidas, revelando la pulcra letra de Eleanor. 15 de marzo. Desplazamiento temporal, aproximadamente 3,2 segundos, localizado en un radio de 5 metros. Marcus cree que se trata de un fenómeno natural, pero yo no estoy convencida. La precisión del límite sugiere que se trata de algo diseñado y no de una casualidad. Estableceremos una estación de monitoreo permanente y continuaremos con la observación. 26 de abril de 1984. La anomalía ha crecido. El desplazamiento temporal ahora mide 7,4 segundos. Las lecturas electromagnéticas están fuera de lo normal. Marcus quiere publicar nuestros hallazgos, pero lo he convencido de que espere. Hay algo en este lugar que se siente sagrado, como si estuviéramos al umbral de algo que no está destinado a la observación casual. 18 de mayo de 1984. Hoy nos encontraron. Los del gobierno hacen demasiadas preguntas sobre nuestro equipo. Dicen ser de la Junta de Financiación de la universidad, pero llevan zapatos militares. Nos hemos hecho los tontos. Les hemos dicho que estamos estudiando micología. Se han ido, pero volverán. Marcus cree que estoy siendo paranoico.
He empezado a preparar todo para ocultar nuestras huellas. La mano de Olivia se movió inconscientemente hacia su vientre cuando el bebé dio una patada, como si respondiera a su creciente tensión. Estas entradas eran de hace más de 40 años, pero parecían inmediatas y urgentes. ¿Qué había descubierto su abuela en estos bosques que justificaba tal secreto? La siguiente entrada le cortó la respiración. 21 de junio de 1984. Hoy hemos logrado entrar por primera vez en la anomalía. No hay palabras para describir la experiencia. El tiempo no pasa de forma diferente en el interior. Existe de forma diferente. Todos los momentos son accesibles simultáneamente, como las páginas de un libro. Vi posibilidades, entre ellas una niña con los ojos de su padre y mi mentón obstinado. Será importante de alguna manera. Su hija aún más. Olivia volvió a leer el pasaje con las manos temblorosas. ¿Había Eleanor visto de alguna manera a ella y a su hijo por nacer? La idea era a la vez emocionante y aterradora. Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana, vio a Marcus de pie en el porche. Él pasó junto a ella sin esperar a que lo invitara a entrar. «Has estado ocupada», observó, fijándose en los papeles esparcidos sobre la mesa. «Encontraste la clave del cifrado en un marco de fotos», confirmó Olivia. «¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué codificar sus diarios?» Marcus suspiró, mostrando de repente cada uno de sus más de 70 años. «Porque lo que encontramos, lo que tu abuela protegía, podría cambiarlo todo o destruirlo». «La anomalía», dijo Olivia, «un lugar donde el tiempo funciona de manera diferente. Más que de manera diferente, es un punto de conexión. Un lugar donde las barreras entre las corrientes temporales son permeables». Eleanor lo llamaba un lugar delgado, como en la mitología celta, un concepto similar, aunque este es bastante real. La pregunta que deberías hacerte no es qué es, sino por qué está aquí y por qué está creciendo. Afuera, el viento se intensificó de repente, haciendo vibrar las ventanas. La brújula sobre la mesa comenzó a girar violentamente, con la aguja dando vueltas como un derviche antes de detenerse abruptamente, apuntando directamente al abdomen de Olivia. Marcus palideció. «Está sucediendo más rápido de lo que pensaba. Tenemos que actuar con rapidez. La siguiente fase comenzará pronto». «¿Y tú?» Miró su vientre embarazado. «Ambos son más importantes en esto de lo que pensaba». Marcus caminaba de un lado a otro por la sala principal de la cabaña, inspeccionando los mapas de Eleanor, con la familiaridad de alguien que había ayudado a crearlos. Su dedo trazaba líneas que conectaban varios puntos a lo largo del bosque circundante. «Son lecturas de densidad temporal», explicó. «Cuanto más cerca están las líneas, más fuerte es la influencia de las anomalías. Es como un mapa topográfico, pero en lugar de la elevación, medimos la flexibilidad del tiempo». Olivia estudió el mapa más grande, que cubría la mayor parte de la pared norte. Mostraba el bosque con meticuloso detalle, con círculos concéntricos que irradiaban desde un punto en lo profundo de la naturaleza. Los círculos estaban atravesados por líneas irregulares que le recordaban a los patrones de contorno. «¿Qué hay en el centro?», preguntó. «¿El corazón de la anomalía?». Eleanor lo llamaba el nexo. «¿Y has estado allí?». Marcus asintió lentamente. «Una vez, solo una vez». Fue abrumador. Eleanor volvió muchas veces. Parecía tolerarlo mejor que yo, o tal vez se sentía atraída por él de una manera que yo no. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo extendió sobre la mesa. Era un mapa más detallado de la zona central, con anotaciones escritas por Eleanor y varios marcadores que indicaban la ubicación de los equipos. «Este es el mapa más preciso del nexo y sus alrededores». Eleanor lo llevaba siempre consigo. «Me lo dejó en nuestro punto de encuentro antes de...». Se detuvo. «Antes del final, sabía que se estaba muriendo», preguntó Olivia. Eleanor sabía muchas cosas que parecían imposibles. El tono de Marcus era cauteloso, mesurado. «Los médicos le dieron 6 meses. Duró exactamente el tiempo que necesitaba hasta que tú regresaste». La insinuación flotaba en el aire entre ellos. «¿Qué no me estás contando?», exigió Olivia. Antes de que Marcus pudiera responder, la brújula comenzó a girar de nuevo, con la aguja dando vueltas antes de señalar un lugar específico en el mapa detallado. Un pequeño claro marcado con la anotación «Primer contacto, 1984». «Interesante», murmuró Marcus. La brújula no había respondido con tanta fuerza en años. «¿Qué significa?».
Significa que tenemos que adelantar nuestro calendario. La anomalía está respondiendo a tu presencia. O tal vez sus ojos se posaron en su vientre, en el de ella. Ella. ¿Crees que es una niña? Marcus pareció sorprendido, como si hubiera revelado algo sin querer, solo una forma de hablar. La cuestión es que tenemos que seguir este mapa hasta el primer marcador. ¿Te apetece dar un paseo por el bosque? Olivia dudó, colocando una mano protectora sobre su vientre. ¿Es seguro para el bebé? Eleanor pasó décadas estudiando los efectos de Ana. Determinó que las exposiciones breves son inofensivas. Sin embargo, el contacto prolongado dejó la frase en el aire. No nos quedaremos mucho tiempo, solo lo necesario para confirmar mis sospechas. Mientras se preparaban para partir, Olivia reunió lo esencial en una mochila: agua, aperitivos, su teléfono, aunque Marcus le advirtió que perdería la señal una vez que entraran en el perímetro exterior de la anomalía. También guardó las páginas descodificadas del diario en su bolsillo, reacia a dejarlas atrás. Marcus añadió algunos instrumentos a sus provisiones: un dispositivo que parecía un contador Geiger modificado, un termómetro digital y varias pequeñas marcas metálicas. El equipo de Eleyanena, explicó, era meticuloso a la hora de rastrear los cambios en el comportamiento de la anomalía. La tarde otoñal era fresca y luminosa cuando se pusieron en marcha por un estrecho sendero detrás de la cabaña. El camino estaba cubierto de maleza, pero aún era visible, serpenteando entre pinos imponentes y robles centenarios. De vez en cuando, Olivia veía pequeñas etiquetas metálicas clavadas en los árboles. Marcus explicó que eran los marcadores de Eleyanena, utilizados para trazar los límites de la anomalía. Una hora después de comenzar la caminata, el bosque comenzó a cambiar sutilmente. Los colores parecían ligeramente más brillantes, los sonidos más nítidos. El aire se sentía cargado, como el momento antes de un rayo. Estamos entrando en el anillo exterior, dijo Marcus, comprobando el contador Geiger modificado. La diferencia temporal aquí es mínima, tal vez unos pocos segundos de variación, pero es posible que experimentes cierta desorientación. Como si estuviera en Q, Olivia sintió una oleada de mareo que la invadió. El bebé dio una fuerte patada y ella se apoyó en el tronco de un árbol para mantener el equilibrio. Lo siento, dijo, como si el aire fuera más denso de alguna manera. Es normal. La sensación desaparecerá cuando tu mente se adapte a la variación temporal. Continuaron adentrándose en el bosque, donde los caminos se volvían menos claros. Marcus navegaba con confianza, consultando ocasionalmente el mapa. Los efectos anómalos se intensificaron gradualmente. Las sombras parecían ir ligeramente por detrás de sus movimientos, y en una ocasión, Olivia oyó claramente los pasos de Marcus un momento antes de que su pie tocara el suelo. Finalmente, llegaron a un pequeño claro. En el centro había un círculo de piedras, cada una tallada con símbolos similares a los del diario de Eleanor. La brújula que Marcus tenía en la mano giró violentamente antes de detenerse, apuntando directamente al círculo de piedras. «Aquí estamos», dijo Marcus en voz baja, «donde todo comenzó». Olivia se acercó al círculo de piedras con cautela, atraída por una familiaridad inexplicable. Las piedras, 12 en total, estaban dispuestas con precisión. Sus superficies desgastadas estaban cubiertas con los mismos símbolos que se encontraban en el diario de Eleyanena. «No son recientes», observó ella, pasando los dedos por los grabados. «Parecen antiguas». «Lo son», confirmó Marcus. «La datación por carbono las sitúa en unos 3000 años de antigüedad. Tu abuela creía que fueron colocadas aquí deliberadamente como un marcador, o quizás una advertencia». «¿Una advertencia sobre qué?» Esa es la pregunta que la consumió durante sus últimos años. Una brisa repentina sopló a través del claro, trayendo consigo susurros que parecían más allá de la comprensión. El bebé se movió inquieto dentro de Olivia, como si respondiera a las extrañas energías que los rodeaban. Marcus sacó una bolsa de lona gastada de su mochila. «La mochila de expedición de Eleyanena», explicó. Dentro había frascos de recolección, herramientas de medición y un cuaderno encuadernado en cuero lleno de observaciones escritas a mano por Eleyanena. Lo más llamativo era una pequeña caja que contenía lo que parecían ser muestras de suelo, cada una etiquetada con coordenadas y fechas precisas. «Tu abuela tomó muestras de este lugar cada mes durante 40 años», dijo Marcus.
abriendo un frasco de recolección nuevo. Estaba rastreando los cambios en la composición molecular a lo largo del tiempo. ¿Qué tipo de cambios? Partículas que no deberían existir en la naturaleza. Patrones de entrelazamiento cuántico que desafían nuestra comprensión de la física. Evidencia de que el tiempo aquí no es lineal. Mientras Marcus recogía muestras, Olivia exploró el claro. En el borde, parcialmente oculta por la maleza, descubrió una pequeña caja metálica incrustada en el suelo. Estaba sellada con una cerradura de combinación. «Marcus», llamó. «¿Mi abuela dejó aquí equipo de monitoreo?» Él se unió a ella y examinó la caja con sorpresa. «Esto no es de Eleanor, al menos no de nuestras expediciones». La cerradura era una simple combinación de 4 dígitos. Por impulso, Olivia probó la fecha de la primera entrada del diario de Eleanor, 1984. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había un dispositivo portátil similar a una tableta, pero con décadas de antigüedad, cuya tecnología era extrañamente avanzada para su aparente edad. En la caja también había una carta sellada dirigida al siguiente guardián, con la inconfundible letra de Eleanor. Con dedos temblorosos, Olivia abrió el sobre. «Si estás leyendo esto, es que ya me he ido, y has encontrado el camino hacia el primer marcador. El dispositivo contiene 40 años de lecturas. Estúdialas con atención. La anomalía tiene un patrón. Respira como un ser vivo. Expansión y contracción. Nos acercamos al mayor ciclo de expansión en siglos. Alcanzará su punto álgido el 26 de abril. Para entonces, debes estar preparada. Los demás están observando. No entienden lo que sucederá si se altera el nexo durante la expansión. Confía en lo que sientes». Olivia miró a Marcus. «¿Qué sucederá el 26 de abril?» Su expresión en la que las barreras entre las corrientes temporales son más delgadas. «Y es cuando nacerá mi bebé. Quizás no sea una coincidencia». El viejo dispositivo se encendió con sorprendente facilidad. Su pantalla mostraba un diagrama pulsante, círculos concéntricos que se expandían y contraían en un patrón rítmico. En la parte inferior se veía una línea de tiempo que mostraba picos periódicos, con el pico más grande proyectado para la fecha de abril. Mientras estudiaban el dispositivo, Olivia sintió un cambio repentino en la presión. El aire parecía ondular como las olas de calor que se elevan del asfalto en verano. Un sonido lejano, como voces que llamaban desde debajo del agua, resonó en el claro. «Deberíamos irnos», dijo Marcus con urgencia, recogiendo su equipo. La anomalía se está volviendo más activa. No es seguro quedarse aquí». Mientras se preparaban para partir, un movimiento llamó la atención de Olivia. Una sombra parpadeante en el borde del claro que parecía observarlos con intención. Cuando se volvió para mirarla directamente, desapareció. «¿Has visto eso?», preguntó ella. Marcus siguió su mirada, con expresión sombría. «¿Qué parecía?» «Como una persona, pero no del todo. Más bien como la sombra de una persona», asintió él, sin sorprenderse. El Yanena los llamaba ecos, impresiones de personas que habían atravesado la anomalía en diferentes momentos del tiempo. Algunas las reconocía como versiones anteriores de sí misma. Otros. ¿Qué? Ella creía que algunos procedían de corrientes temporales alternativas, versiones de la realidad que podrían haber sido o podrían ser aún. El viaje de vuelta a la cabaña fue más rápido, pero más difícil. El embarazo de Olivia hacía que el terreno accidentado fuera un reto, y tuvo que parar 2 veces para descansar. Las extrañas energías de la anomalía parecían seguirlos, manifestándose en forma de efectos sensoriales extraños, sonidos que se producían ligeramente antes que sus causas, colores que cambiaban en los bordes de la visión. Cerca de la cabaña, Olivia tropezó y sintió un dolor agudo en el abdomen. Marcus la agarró del brazo y la estabilizó. «¿El bebé?», preguntó, con evidente preocupación. «Solo una patada fuerte», le aseguró Olivia, aunque la sensación había sido diferente a cualquier movimiento que hubiera sentido antes. Más bien como un tirón, como si el niño estuviera tratando de alcanzar algo. Al acercarse a la cabaña, ambos se quedaron paralizados. La puerta principal estaba abierta y se balanceaba suavemente con la brisa. «¿La cerraste con llave?», preguntó Marcus en voz baja. «Sí», susurró Olivia. «Alguien ha estado aquí». Marcus le indicó a Olivia que se quedara atrás mientras él se acercaba cautelosamente a la cabaña. Sacó un pequeño revólver de su chaqueta, lo que sorprendió momentáneamente a Olivia, aunque, dado todo lo que había aprendido,
Tal vez no debería haberse sorprendido por su preparación. A primera vista, el interior parecía intacto. Los mapas seguían colgados en las paredes, los diarios seguían apilados sobre la mesa, pero los observadores atentos podían detectar sutiles signos de intrusión. Las sillas estaban ligeramente desplazadas, un cajón no estaba completamente cerrado y en el aire flotaba un ligero aroma a colonia desconocida. Profesionales, murmuró Marcus, enfundando su arma tras asegurarse de que la cabaña estaba vacía. Sabían lo que buscaban. ¿Qué se llevaron?, preguntó Olivia instintivamente, comprobando que la clave cifrada y las páginas descodificadas del diario seguían en su bolsillo. Marcus realizó un inventario metódico, comparando el contenido de la cabaña con una lista mental. Nada obvio. Los diarios principales de Eleyanena no habían sido tocados. Los mapas. Se detuvo ante la pared de Segraphy y los estudió atentamente. Los fotografiaron, pero dejaron los originales. ¿Cómo lo sabes? Por los patrones de polvo. Los han quitado y vuelto a colocar, pero no con la precisión de Eleyanena. Su dedo trazó una línea casi invisible en la superficie de uno de los mapas. Fueron cuidadosos, pero no lo suficiente. Mientras Marcus continuaba con su evaluación, Olivia vio algo en el suelo, cerca del escritorio de Eleyanena, un pequeño objeto que se había rodado bajo el borde de una alfombra. Se arrodilló torpemente, con su vientre embarazado dificultándole el movimiento, y lo recogió. Era un frasco de vidrio que contenía lo que parecía ser un espécimen de planta. Un pequeño esqueje con unas hojas de un inusual color azul verdoso que parecían cambiar ligeramente de color al girarlo bajo la luz. La etiqueta decía, espécimen 47B, variación temporal alfa pobre, 3,5 años. Marcus, llamó ella, he encontrado algo. Examinó el frasco con evidente sorpresa. Esto no debería ser posible. Esta especie no existe en esta región, o al menos no debería. ¿Qué es? Una orquídea híbrida con características de la flora del sudeste asiático. Eleanor descubrió especímenes similares cerca del centro de anomalías. Plantas que parecen combinar características de diferentes climas, diferentes continentes, incluso diferentes eras geológicas. Colocó cuidadosamente el frasco en una caja acolchada para la colección de melano. Deberíamos volver al claro mañana. Este espécimen es fresco, recogido recientemente, y no por nuestros visitantes de hoy. ¿Por quién entonces? La expresión de Marcus se tornó preocupada. Eso es lo que me preocupa. Esa noche, Olivia soñó con el claro. En su sueño, era más grande, el círculo de piedras estaba más definido. Alrededor de él se movían unas figuras, al principio sombrías, pero que luego se hicieron más nítidas. Olivia reconoció a Eleanor, más joven de lo que Olivia la había conocido nunca, concentrada en un instrumento de medición. Otros investigadores trabajaban cerca, algunos tomando muestras, otros tomando notas. La escena cambió. El claro seguía allí, pero las personas habían cambiado. Ahora Eleanor estaba sola, más mayor, con el rostro marcado por la preocupación, mientras se enterraba algo en el borde del círculo. El cielo se oscureció de forma antinatural y el aire se onduló con energía. Otro cambio. El claro de nuevo, pero transformado. Los árboles que lo rodeaban eran diferentes, más altos, más antiguos. El círculo de piedras permanecía, pero los símbolos tallados en las piedras brillaban con una luz interior. Una figura encapuchada se arrodilló en el centro y colocó algo dentro del círculo. Olivia se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. El sueño se había sentido más como un recuerdo que como una fantasía, como si hubiera presenciado acontecimientos reales de diferentes momentos en el tiempo. La mañana trajo lluvia, una llovizna constante, que envolvió el bosque en niebla. A pesar del tiempo, Marcus insistió en que volvieran al claro. Se vistieron con ropa impermeable de los suministros de Eleyanena y partieron, siguiendo el mismo camino que antes. El bosque parecía diferente bajo la lluvia, más cercano, más íntimo. Los sonidos eran amortiguados y la visibilidad se limitaba a unos pocos metros. Olivia sintió una creciente sensación de conexión con la tierra, como si estuviera caminando por un hogar familiar en lugar de por un lugar salvaje. Cuando llegaron al claro, ambos se detuvieron sorprendidos. A pesar de la lluvia en otros lugares, aquí el suelo estaba seco y el aire era limpio. En el centro del círculo de piedras crecía una pequeña planta, idéntica al espécimen del frasco, con hojas de color azul verdoso que brillaban con una luminiscencia interior. «Imposible», susurró Marcus.
Esto no estaba aquí ayer. Olivia se acercó a la planta con cuidado. Al acercarse, el bebé dio una fuerte patada y ella sintió una extraña resonancia, como si su hijo estuviera respondiendo de alguna manera a la presencia de la planta. Se arrodilló junto a ella, atraída por una certeza inexplicable. «Es preciosa», dijo en voz baja. «Y completamente imposible», repitió Marcus, tomando medidas con los instrumentos de Eleanor. «Esta especie requiere condiciones tropicales para germinar, y la tasa de crecimiento llevaría meses, no horas, a menos que el tiempo funcione de manera diferente aquí», sugirió Olivia. «Aún así, las condiciones ambientales», interrumpió él, mirando las lecturas de su dispositivo. «Estas señales de energía son idénticas a las que Eleanor registró durante su última expedición, la que nunca documentó por completo». Olivia tocó una de las hojas con delicadeza. Se sentía cálida bajo sus dedos, casi vibrando con vida. «Creo», dijo lentamente, «que esto es lo que mi abuela quería que encontrara». Regresaron a la cabaña con muestras de la planta imposible. Olivia llevaba un pequeño esqueje en un frasco de recolección, mientras que Marcus documentaba sus hallazgos en uno de los diarios de Eleanor. La lluvia había vuelto a caer más allá de los límites del claro, y llegaron mojados y helados, pero llenos de energía por su descubrimiento. Al acercarse, Olivia vio un Saab negro aparcado cerca de su sedán. Dos hombres con trajes oscuros estaban de pie en el porche, con una postura que sugería autoridad más que amenaza. «El gobierno», murmuró Marcus, moviendo instintivamente la mano hacia su arma oculta. «Quédese detrás de mí», dijo el más alto de los dos hombres al acercarse. «Hemos estado intentando localizarla. Soy el agente Daniels y él es el agente Chen, del Departamento de Energía, División de Proyectos Especiales». Marcus se relajó un poco, pero siguió desconfiando. «¿Cómo nos han encontrado?» «Hemos estado vigilando la región», respondió Daniels. «Las fluctuaciones de energía coinciden con los patrones que la doctora Reed documentó en su investigación. ¿Podemos pasar?» Esta conversación no es para tenerla bajo la lluvia. Una vez dentro, los agentes se quedaron de pie y rechazaron la oferta de café o té. Su atención se desplazaba entre los mapas de Eleanor y Olivia con una concentración inquietante. «Sarah Reed», se dirigió a ella directamente el agente Chen. «Lamentamos mucho la muerte para nuestro departamento». «¿Qué interés tiene exactamente su departamento en la investigación de mi abuela?», preguntó Olivia. Los agentes intercambiaron miradas antes de que Daniels respondiera. Eleanor Reed era consultora del gobierno en ciertos proyectos especializados. Su experiencia en física temporal era incomparable. «Física temporal», repitió Olivia. «¿Se refieren a anomalías temporales?» «Preferimos el término variaciones cronológicas», dijo Chen con una leve sonrisa. «Las observaciones de Reed en esta región han influido en nuestra comprensión de estos fenómenos durante décadas». Marcus intervino. «Ella nena terminó su consultoría para el gobierno hace 15 años. Dejó claro que no quería seguir involucrada». «Oficialmente sí», admitió Daniels. «Extraoficialmente, hemos mantenido nuestro interés en su investigación continua. El reciente aumento de la actividad es preocupante. Nuestros monitores indican un patrón consistente con las fases previas a la expansión». «La han estado espiando», dijo Olivia. «La ira nos invadió». «Monitoreando», corrigió Chen. «Por razones de seguridad, estos fenómenos pueden ser impredecibles y potencialmente peligrosos». Daniel sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre la mesa. Dentro había una carta con membrete del Departamento de Energía que parecía oficial. «Esta zona está ahora bajo jurisdicción federal», explicó. «Estamos estableciendo un perímetro de investigación alrededor de los sitios de anomalías. Por su seguridad, les pedimos que desalojen las instalaciones en un plazo de 48 horas». Olivia se llevó la mano al vientre en un gesto protector. «Esto es propiedad privada. Ahora es mi propiedad. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación justa», dijo Chen con suavidad. «Y agradeceríamos su cooperación, señorita Reed. Los conocimientos de su abuela serían muy valiosos para nuestro estudio continuo». «Lo que quiere decir», dijo Marcus con frialdad, «es que quiere acceder a la investigación de Eleanor, los hallazgos que ella le ocultó deliberadamente. Dr. Blackwood Danielside, usted, más que nadie, debería comprender la importancia de una contención y un estudio adecuados. Lo que ocurrió en 1997 fue consecuencia directa de la interferencia del gobierno». Marcus le interrumpió.
Eleyanena documentó las consecuencias minuciosamente. La tensión en la sala se intensificó. Olivia notó que la mirada del agente Chen se dirigía repetidamente a su vientre embarazado, con una expresión más calculadora que preocupada. El niño, dijo finalmente. ¿Para cuándo está previsto el parto? La pregunta hizo que Olivia se estremeciera. No veo qué relevancia tiene eso. Quizás ninguna, respondió él, aunque su tono sugería lo contrario. No obstante, nuestra directiva sigue vigente 48 horas después de la partida de los agentes. Marcus se movió rápidamente, reuniendo diarios y equipos en bolsas. Tenemos que poner a salvo la investigación más delicada de Eleyanena, explicó. Volverán y con más autoridad la próxima vez. ¿De verdad pueden echarnos? Pueden intentarlo, pero Eleyanena se preparó para esta eventualidad. Sacó un mapa topográfico gastado de debajo de una tabla del suelo, diferente de los demás que había expuestos. Hay una cabaña más adentro del bosque, que no aparece en ningún registro oficial. Eleyanena la utilizaba cuando necesitaba trabajar sin ser observada. Mientras Olivia ayudaba a reunir los artículos esenciales, encontró un papel arrugado detrás de uno de los marcos del mapa, un correo electrónico impreso con un membrete del gobierno dirigido a Eleyanena. La mayor parte era lenguaje burocrático estándar, pero un párrafo estaba marcado con un círculo rojo. En relación con sus preocupaciones sobre la exposición de los sujetos durante el tercer trimestre del embarazo, nuestros modelos sugieren una probabilidad del 73% de sensibilidad fetal a los campos de variación cronológica. Se recomienda el cese inmediato de toda investigación de proximidad para los sujetos que cumplan estos criterios. Casos anteriores han demostrado anomalías significativas en la percepción temporal entre los descendientes expuestos. Adjunta había una nota manuscrita con la letra de Eleyanena. Están buscando niños nacidos dentro de la influencia. Creen que pueden convertir la sensibilidad en un arma. Debemos protegerla a toda costa. A Olivia se le heló la sangre al darse cuenta de que la Eleanor a la que se refería podría ser su propia hija no nacida. Marcus, llamó, con la voz temblorosa, mientras le tendía la carta. Creo que sé por qué están aquí realmente. Había anochecido cuando terminaron de reunir la investigación esencial de Eleanor. Trabajando con linternas para no llamar la atención, solo empaquetaron lo que Marcus consideró diarios críticos, equipo especializado y los especímenes de plantas. Todo lo demás lo devolvieron cuidadosamente a su lugar original, creando la ilusión de que no se había llevado nada. Los agentes volverán con una orden judicial, explicó Marcus mientras trabajaban. Se lo llevarán todo, lo analizarán durante semanas y seguirán sin entender nada. Las verdaderas ideas de Eleanor nunca estaban en sus notas oficiales. Cargaron el coche de Olivia al amparo de la lluvia, teniendo cuidado de dejar espacio para ellos. Mientras Marcus hacía un último barrido de la cabaña, Olivia recuperó la pequeña caja de madera con su nombre del escritorio de Eleanor, el primer objeto que su abuela le había dejado. Dentro, debajo del medallón y la carta, descubrió un doble fondo que ocultaba un delgado diario de cuero. A diferencia de los demás, este diario no estaba codificado. Al abrir la primera página, Olivia no encontró observaciones científicas, sino reflexiones personales con la característica letra de Eleanor. 12 de septiembre de 1985. Michael vino hoy con mi nieta. Es preciosa, solo tiene 3 años y ya muestra la chispa de curiosidad que definió mi propia infancia. Lo sentí en el momento en que entró en el perímetro, una resonancia entre su conciencia en desarrollo y la anomalía. La aguja de la brújula siguió su movimiento. Es sensible a ella, como sospechaba que podría ser. Por su seguridad, he mantenido la distancia. Es mejor que nunca se entere de la existencia de este lugar que convertirse en objeto de interés para aquellos que podrían explotar tal sensibilidad. Las manos de Olivia temblaban mientras hojeaba páginas que abarcaban décadas, con entradas cada vez más esporádicas en los últimos años. Una de hace solo 2 años le llamó la atención. 26 de abril de 2023. El ciclo de expansión se está acelerando más allá de los modelos anteriores. Cada pulso es más fuerte, el radio afectado más amplio. Hoy he observado un desplazamiento temporal de 42,3 segundos en el sitio principal. Un récord más preocupante de los ecos que he comenzado a presenciar. No son solo impresiones de investigadores anteriores, como antes, sino manifestaciones plenamente articuladas. Ayer me encontré conmigo misma, una versión más vieja y marcada de formas que no puedo explicar. Ella me advirtió,
Hay que proteger a la niña cuando llegue la confluencia. Creo que se refería al hijo de Olivia, aunque no sé cómo podía saber de un embarazo que aún no se había producido. No puedo decirlo, a menos que la confluencia permita vislumbrar no solo el pasado, sino también el futuro. Una última entrada, fechada apenas unas semanas antes de la muerte de Eleyanena, ocupaba la última página del diario. El cáncer avanza más rápido de lo que predijeron los médicos. He hecho los arreglos necesarios para que todo pase a Olivia. Marcus ayudará si puede superar su miedo. El nexo se está preparando para algo sin precedentes, una alineación completa de las corrientes temporales. Mis cálculos lo sitúan precisamente el 26 de abril del año que viene. He visto a la niña en mis sueños, una niña con ojos que perciben más allá de las limitaciones normales. Nacerá en medio de la confluencia, un puente entre realidades. Aquellos que buscan controlar la anomalía no deben encontrarla nunca. La cabaña está preparada. El camino está marcado para aquellos con ojos para ver. Mi tiempo termina cuando el suyo comienza. Olivia. La voz de Marcus la sobresaltó. Tenemos que irnos. Cerró el diario y lo guardó cuidadosamente en su chaqueta. ¿Sabías lo de las visiones de mi abuela? Marcus dudó antes de responder. Eleanor experimentaba percepciones que desafiaban cualquier explicación convencional. Creía que la anomalía le permitía vislumbrar a través de las corrientes temporales. Yo nunca presencié esos fenómenos, pero confiaba en sus observaciones. Ella vio a mi hija incluso antes de que yo estuviera embarazada. Su expresión se suavizó. Eleanor tenía una conexión con la anomalía que nunca llegué a comprender del todo. Si vio a tu hija, debió de tener sus razones para no contártelo. Condujeron en silencio por los caminos forestales mojados por la lluvia, con los faros atravesando débilmente la oscuridad. Marcus navegaba de memoria, dirigiendo a Olivia por caminos cada vez más estrechos hasta que finalmente le indicó que se detuviera junto a lo que parecía ser una pared impenetrable de vegetación. Continuamos a pie desde aquí, dijo, mientras reunía los suministros más esenciales en las mochilas. Es menos de 1 milla, pero el camino está oculto a propósito. Utilizando un pequeño dispositivo infrarrojo del equipo de Eleyanena, Marcus reveló marcas talladas en los troncos de los árboles, invisibles a simple vista, pero que brillaban intensamente bajo la luz especializada. Siguieron estas marcas adentrándose en el bosque, donde el terreno se volvía cada vez más accidentado. A mitad de camino de su destino, Olivia lo sintió, el cambio distintivo en la presión atmosférica que indicaba la proximidad de la anomalía. Los colores parecían más intensos a pesar de la oscuridad, los sonidos más claros, pero de alguna manera distantes. El bebé se movía vigorosamente, como si respondiera, confirmó Marcus, comprobando sus instrumentos. El sitio secundario tiene una variación temporal más suave, lo suficiente para confundir la vigilancia electrónica sin causar una desorientación significativa. Finalmente, salieron a un pequeño claro donde se encontraba una cabaña más pequeña que la vivienda principal de Eleyanena, pero de construcción similar, con ventanas oscuras y contraventanas. Bienvenidos al Waypoint, dijo Marcus, sacando una llave de su bolsillo. La verdadera estación de investigación de Eleyanena. El interior de la cabaña Waypoint era una versión reducida de la residencia principal de Eleyanena, más pequeña pero más centrada, con el equipo y los materiales de investigación organizados con precisión militar. Los paneles solares y un sofisticado sistema de baterías proporcionaban energía, mientras que un enlace satelital ofrecía capacidades de comunicación limitadas. Eleyanena mantuvo este lugar durante más de 30 años, explicó Marcus mientras activaba los sistemas. Completamente fuera de la red, imposible de rastrear. A diferencia de la completa colección de la cabaña principal, aquí todos los objetos parecían esenciales. Los mapas cubrían una pared, centrándose exclusivamente en las regiones centrales de la anomalía. Un banco de trabajo albergaba equipos especializados, algunos comerciales, y otros claramente diseñados por la propia Eleyanena. Lo más llamativo era un conjunto de monitores que mostraban datos en tiempo real de sensores colocados por todo el bosque. Marcus dijo que ella automatizó el sistema de monitoreo en sus últimos años, mientras revisaba las lecturas. Estos rastrean fluctuaciones temporales, variaciones electromagnéticas e incluso patrones climáticos básicos dentro de la influencia de las anomalías. Una pantalla mostraba una vista general térmica del bosque.
Varias señales de calor se movían en un patrón coordinado cerca de la cabaña principal de Eleyanena. No han perdido el tiempo, Olivia, observó con severidad. La eficiencia del gobierno en su máxima expresión, respondió Marcus con una sonrisa humilde. Pero están buscando en el lugar equivocado. Esta ubicación está protegida de los métodos de detección convencionales. La variación temporal interfiere con los infrarrojos, y Eleanor instaló tecnología de amortiguación para todo lo demás. Mientras Marcus se encargaba de la seguridad, Olivia exploró la cabaña. La sala principal servía tanto de laboratorio como de espacio habitable. Un estrecho pasillo conducía a dos pequeños dormitorios, cada uno con un sencillo catre y un armario para guardar objetos personales. El dormitorio más grande tenía un escritorio con un sofisticado equipo informático y una pared llena de fotografías familiares, entre ellas varias de Olivia, a diferentes edades que Eleanor no debería haber podido obtener dada su distanciamiento. Sobre el escritorio había un pequeño dispositivo parecido a una cámara de seguridad. Cuando Olivia lo cogió, su lente se ajustó mecánicamente y enfocó su rostro. «Marcus», llamó ella. «¿Qué es esto?» Él apareció en la puerta y su expresión pasó de neutra a preocupada cuando vio el dispositivo, una de las herramientas de vigilancia de Eleanor. Las tenía por todo el bosque y en la cabaña principal. Estaba espiando, protegiendo su trabajo y a sí misma. Cogió la cámara, la examinó brevemente y la dejó a un lado. Después del primer intento del gobierno de confiscar su investigación, se volvió más vigilante. En este caso querrás decir paranoica, y con razón. Señaló los monitores que mostraban a los agentes registrando la cabaña de Eleanor. Ella sabía que acabarían viniendo. Un pitido agudo interrumpió su conversación. Uno de los monitores parpadeó en rojo, mostrando una brecha en el perímetro del terreno que rodeaba la cabaña principal. «Están ampliando la búsqueda», observó Marcus, mientras sus dedos volaban sobre el teclado para mostrar imágenes adicionales de las cámaras, pero siguen el patrón de búsqueda convencional. Aún no saben nada de las zonas de anomalías secundarias. El sistema de seguridad reveló que varios equipos se estaban extendiendo por el bosque, equipados con dispositivos sensores y lo que parecían ser equipos de recolección especializados. «Están preparados para una investigación exhaustiva», observó Marcus. «No se trata de un interés casual por la investigación de Eleyanena». Mientras observaban, un equipo se acercó a un pequeño claro marcado en los mapas de Eleyanena como un sitio de anomalía terciaria. Cuando entraron en la zona afectada, su equipo comenzó a funcionar mal. Las señales térmicas se veían extrañamente borrosas en el monitor. «La variación temporal está interfiriendo con su tecnología», explicó Marcus. «El equipo estándar no puede funcionar correctamente dentro de las zonas afectadas sin una calibración adecuada. Eso los detendrá, los ralentizará, no los detendrá, se adaptarán». Olivia vio una imagen de la cámara que mostraba el círculo de piedras que habían visitado antes. La planta imposible seguía creciendo, ahora con casi 1 metro de altura y hojas azul verdosas luminiscentes que se extendían en un patrón espiral perfecto. Observaron. Uno de los equipos de búsqueda descubrió el sitio, y su emoción era evidente incluso en la imagen granulada de la cámara de seguridad. «Lo han encontrado», susurró Olivia. Era inevitable. La voz de Marcus denotaba resignación más que sorpresa. Pero encontrar una especie vegetal inusual no les llevará al nexo. El Eleyanena tuvo cuidado de separar sus descubrimientos, sin dejar ningún camino directo entre ellos. El agente principal se arrodilló junto a la planta y extendió la mano para recoger una muestra. Cuando su mano tocó las hojas, toda la planta pareció brillar, y su forma se volvió momentáneamente translúcida antes de solidificarse de nuevo. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Olivia. «Resistencia temporal», respondió Marcus de repente con intensidad. «La planta existe parcialmente fuera del tiempo convencional. Fascinante. El Eleanor documentó este fenómeno, pero nunca lo había visto tan pronunciado». En la pantalla, el agente logró tomar su muestra y la colocó en una caja de recolección. Mientras el equipo continuaba su examen del círculo de piedras, la imagen térmica mostró de repente otra señal de calor entrando en el claro, una forma humana que apareció de la nada. «¿Quién es ese?», preguntó Olivia. «Otro agente». Marcus se inclinó hacia el monitor con expresión sombría. «No, eso no es posible». La figura se movió con determinación por el claro,
sin ser vista por el equipo de búsqueda, aunque pasó a pocos metros de ellos. Se acercó al círculo de piedras, examinó la planta y luego miró directamente a la cámara oculta, revelando el rostro curtido de Eleanor Reed. «Eso es imposible», susurró Olivia, mirando fijamente el monitor. «Mi abuela está muerta. No es imposible», corrigió Marcus con la voz tensa. «Improbable, pero totalmente coherente con la teoría posterior de Eleanor». En la pantalla, la figura de Eleanor continuó su examen del círculo de piedras, moviéndose entre el equipo de búsqueda como un fantasma, visible para los sensores térmicos, pero aparentemente imperceptible para los propios agentes. Después de completar alguna tarea invisible, caminó decididamente hacia el bosque, desapareciendo de la vista de la cámara. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Olivia. ¿Era realmente ella? Los dedos de Marcus se movieron por el teclado, mostrando múltiples imágenes de las cámaras para seguir el camino de la figura. No en el sentido convencional. Lo que estamos viendo es probablemente un eco temporal, una manifestación de Eleanor desde otro punto en el tiempo, que se cruza brevemente con nuestro presente. Ella miró directamente a la cámara. Sabía que la estábamos observando. Eleanor entendía la anomalía mejor que nadie. Si está apareciendo ahora, durante la fase previa a la confluencia, es deliberado. Se volvió hacia Olivia con expresión grave. Está tratando de mostrarnos algo. Rastrear a la figura a través de la cobertura fragmentada de la cámara resultó difícil. Vieron a Eleanor adentrarse en el bosque, siguiendo un camino que no coincidía con ninguno de los senderos marcados. Finalmente, desapareció en una zona sin cobertura de vigilancia. «La hemos perdido», dijo Olivia, con evidente frustración en su voz. «Quizás no». Marcus sacó un pequeño libro encuadernado en cuero de su mochila, el diario personal de Eleanor, diferente de sus diarios científicos. Eleanor documentaba sus experiencias con los ecos temporales. Si la estamos viendo desde el pasado, es posible que haya registrado esta excursión en particular. Mientras Marcus buscaba en el diario, Olivia siguió vigilando a los equipos del gobierno. Habían completado su examen del círculo de piedras y se movían hacia afuera de forma sistemática, catalogando y recogiendo muestras a medida que avanzaban. Su eficiencia era inquietante. No se trataba de investigadores académicos, sino de agentes entrenados con una misión específica. Aquí Marcus dijo finalmente: «El 3 de octubre de 2022 se llevó a cabo el estudio final de los puntos de confluencia terciarios. La variación temporal alcanzó su punto máximo en 3, donde se experimentó un desplazamiento significativo. Se observaron equipos de búsqueda en el sitio A. Se colocó un marcador temporal en las coordenadas 4.2719 para su futura recuperación. El patrón espiral está completo. Esa es la fecha de hoy». Olivia se dio cuenta de que hace 3 años nos vio observándola. Ahora el tiempo dentro de la anomalía no es estrictamente lineal. Marcus explicó que Eleanor teorizó que ciertos tipos de conciencia podían navegar a través de las corrientes temporales durante los periodos de máxima varianza. Ella lo llamó resonancia temporal, la capacidad de proyectar la conciencia hacia adelante o hacia atrás a lo largo de la propia línea temporal. Dejó algo para que lo encontráramos. Prácticas 4.427, Marcus desplegó un mapa topográfico del escritorio de Eleanor, superpuesto con un sistema de cuadrícula preciso de su propio diseño. Localizó rápidamente las coordenadas, un pequeño claro a menos de media milla de su ubicación actual, sin marcar en ninguna de las investigaciones públicas de Eleanor. «Está dentro de una zona de alta variación», señaló. «El desplazamiento temporal podría ser significativo. ¿Estás preparada para ello en tu estado?» Olivia se llevó una mano protectora al vientre. «Si mi abuela cruzó el tiempo para dejarnos un mensaje, creo que tenemos que encontrarlo. Además, el bebé parece tranquilo cuando estamos cerca de los sitios de anomalías, casi como si se sintiera cómodo allí». Se prepararon cuidadosamente, reuniendo el equipo especializado de Eleanor para medir las variaciones temporales y empacando los suministros esenciales. El sistema de monitoreo mostraba que los equipos del gobierno continuaban con su barrido metódico, pero su patrón de búsqueda sugería que pasarían por alto la cabaña por varios cientos de metros. Mientras se preparaban para partir, Olivia notó un pequeño cofre de madera escondido debajo de la cama de Eleanor. A diferencia de la mayoría de los objetos de la cabaña, parecía más personal que científico. En su interior, encontró una colección de recuerdos privados,
fotografías familiares, entre ellas varias de Olivia de niña, premios académicos de la carrera anterior de Eleanor y un diario de cuero gastado lleno de reflexiones personales que abarcaban décadas. No se trataba de un registro científico, sino del diario privado de una mujer que luchaba por encontrar el equilibrio entre descubrimientos extraordinarios y relaciones humanas normales. Las entradas detallaban el creciente distanciamiento de Eleanor con su hijo, su pesar por la distancia con su nieta, y su convicción de que protegerlos de la verdad de sus descubrimientos merecía la pena, a pesar del coste personal. Un pasaje de hacía 5 años llamó la atención de Olivia. Michael no me ha hablado en más de una década. Olivia ya es adulta, una mujer con su propia vida, que cree que su abuela no es más que una excéntrica reclusa. Quizás eso sea más seguro para ella. Las cosas que he visto en el futuro, las posibilidades y los peligros. Nadie debería soportar esta carga sin tener otra opción. Y sin embargo, la he visto allí, en los ecos temporales, de pie en el corazón de la confluencia, con un niño en brazos. Si mis visiones son ciertas, ella descubrirá este lugar con o sin mi guía. Es mejor que venga preparada, que tropiece a ciegas con lo que le espera. Olivia cerró el diario. Una compleja mezcla de emociones inundó su dolor por la relación que nunca tuvieron, la comprensión de la imposible situación de su abuela y una creciente determinación de completar lo que Eleanor había comenzado. «Estoy lista», le dijo a Marcus, guardando el diario personal en su mochila. «Vamos a buscar lo que mi abuela le dejó». El bosque había cambiado. Aunque Olivia solo llevaba unos días en esa zona, podía notar la diferencia. Una mayor intensidad en los colores, una claridad en los sonidos que parecía casi artificial. Incluso el pelo le daba una sensación diferente al contacto con su piel, como la atmósfera cargada antes de una tormenta. «La anomalía se está volviendo más activa», confirmó Marcus, comprobando las lecturas en un dispositivo portátil. «La variación temporal ha aumentado un 17% desde ayer». Siguieron un estrecho sendero, guiándose por la brújula especializada de Eleanor. A diferencia de una brújula magnética estándar, esta rastreaba los campos de energía fluctuantes de la anomalía, guiándolos hacia las coordenadas que Eleanor había especificado en su diario. «¿Cuánto te contó mi abuela sobre sus teorías?», preguntó Olivia mientras caminaban. «¿Sobre qué causa la anomalía?». Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. Eleanor tenía múltiples hipótesis de trabajo. La explicación científica implicaba el entrelazamiento cuántico a gran escala. Las partículas se vinculaban a través del espacio-tiempo, creando lo que ella llamaba adelgazamiento temporal. Pero en sus últimos años comenzó a considerar explicaciones menos ortodoxas, como que la anomalía pudiera ser deliberada, diseñada quizás por una inteligencia con un conocimiento más allá de nuestra física actual. «¿Te refieres a extraterrestres?», preguntó Olivia con escepticismo. Marcus sonrió levemente. «No necesariamente extraterrestres. Eleanor teorizó sobre civilizaciones humanas avanzadas, ya fuera de un pasado lejano o de un posible futuro. El Círculo de Piedras es anterior a la historia conocida de esta región. Alguien lo construyó con precisas alineaciones astronómicas que solo tienen sentido si se comprenden los ciclos de las anomalías. Llegaron a un pequeño claro donde se alzaba un enorme roble solitario. Sus ramas extendidas creaban un dosel natural. En su base, tallado en la corteza, había un símbolo que coincidía con los de las piedras del primer claro. «Aquí es», dijo Marcus, comprobando las coordenadas. 44. El detector temporal que llevaba en la mano se agitó bruscamente al acercarse al árbol, y su lectura se disparó de forma espectacular. «Cuidado», advirtió. «El desplazamiento temporal aquí es significativo. Podrían experimentar desorientación». Olivia ya lo sentía. Una sutil duplicación de la percepción, como si viera a través de 2 pares de ojos simultáneamente. El claro aparecía tal y como era ahora, y tal y como podría haber sido en otro momento, menos cubierto de vegetación. Los árboles eran ligeramente más pequeños. «Ahí», dijo, señalando un punto específico en el tronco del roble. «Mira el patrón de la corteza». Una sección del tronco mostraba un patrón de crecimiento diferente, un área rectangular donde la corteza parecía más nueva que su entorno. Marcus la examinó con un pequeño escáner infrarrojo. «Hay un espacio hueco detrás», confirmó. Eleanor creó un escondite. Con una herramienta multiusos de su mochila,
Marcus retiró con cuidado la sección de corteza, revelando una pequeña cavidad que contenía un recipiente metálico. En su interior había una colección de papeles doblados, mapas, más detallados que cualquiera de los que habían visto antes. A diferencia de los mapas de trabajo de Eleanor, estos eran documentos terminados, cuidadosamente anotados y con referencias cruzadas. Son los mapas completos de la anomalía. Marcus respiró, con la voz llena de asombro. El trabajo de toda la vida de Eleanor. Olivia extendió los mapas sobre un tronco caído. Cada hoja mostraba un aspecto diferente de la anomalía. Límites físicos, tasas de variación temporal, patrones electromagnéticos y más. Cuando se alineaban correctamente, formaban un conjunto completo y revelador de la verdadera naturaleza de la anomalía. Es más grande de lo que pensábamos, dijo Marcus, examinando el conjunto y más estructurado. Estos patrones no son aleatorios. Están organizados alrededor de un punto central, como una telaraña. El punto central, lo que Eleanor había denominado el nexo, estaba marcado con un símbolo distintivo, una espiral dentro de un círculo rodeado por 12 círculos más pequeños. El mismo símbolo había aparecido en el círculo de piedras y en el roble. ¿Qué significa esto?, preguntó Olivia, trazando el símbolo con el dedo. No estoy seguro, admitió Marcus. Eleanor nunca explicó completamente sus últimos descubrimientos, pero este nivel de organización sugiere intención, un sistema de diseño más que un fenómeno natural. Debajo de los mapas había un sobre sellado dirigido simplemente al guardián. Olivia lo abrió con dedos temblorosos y encontró una carta con la letra de Eleanor. Si estás leyendo esto, es que te has comprometido con el camino. El nexo no es solo una curiosidad científica, es una puerta. Lo que hay más allá depende de quién controle la abertura. Durante 40 años he sido su protectora, garantizando el equilibrio entre mundos que nunca debieron tocarse. La confluencia se acerca a una alineación completa que ocurre una vez cada centuria, durante la cual el paso se hace posible en ambas direcciones. Quienes buscan el control lo entienden, pero no las consecuencias de la perturbación. El mapa final muestra el camino al corazón. Síguelo solo cuando estés segura de estar preparada para lo que te espera. La brújula te guiará, pero tu sangre, nuestra sangre, será la clave. Cuando Olivia terminó de leer, un estruendo lejano sacudió el bosque. El detector temporal emitió una alarma cuando las lecturas se dispararon fuera de escala. El aire a su alrededor parecía ondular como ondas de calor, y por un breve instante, Olivia vio otras figuras en el claro, formas sombrías que se movían con determinación. Algunas vestían ropa moderna, otras prendas de otra época completamente diferente. Los marcadores de cascada temporal gritaban por encima del ruido creciente. Tenemos que irnos. Mientras recogían los mapas, Olivia se fijó en algo grabado en el fondo del contenedor metálico. Una fecha y una hora. 26 de abril, 12:43 p.m. La fecha prevista para el nacimiento de su bebé. Apenas lograron regresar a la cabaña Waypoint antes de que la perturbación temporal remitiera. El bosque se había convertido en un caleidoscopio de realidades superpuestas durante su viaje de regreso. Vislumbres del pasado y posibles futuros se filtraban a través del presente como acuarelas sobre papel mojado. Olivia había visto el bosque tal y como podría haber sido hace siglos, prístino e intacto. De repente, tal y como podría llegar a ser, alterado por el clima y la intervención humana. Dentro de la cabaña, Marcus comprobó inmediatamente el sistema de vigilancia. Los equipos del gobierno se habían dispersado durante la perturbación, y sus firmas térmicas mostraban patrones de movimiento erráticos mientras se reagrupaban. Ellos también lo sintieron, observó, pero no entienden los de Eleyanena sobre la mesa, estudiando la imagen compuesta que formaban. Esto es más que datos de investigación, observó. Es un sistema de navegación. El Eleyanena estaba trazando un camino hacia el nexo. Marcus estuvo de acuerdo, pero fíjate en cómo cambia la ruta dependiendo de las condiciones temporales. No son direcciones estáticas, cambian con los pulsos de la anomalía. Mientras discutían las implicaciones, una notificación apareció en uno de los monitores. Un vehículo se acercaba a la cabaña principal. No era un todoterreno del gobierno, sino un camión civil. La cámara mostró a Ray Thomas, el cuidador, deteniéndose en el porche. «Nos está buscando», dijo Olivia. «O nos trae un mensaje». Marcus activó el teléfono satelital. Marcó un número de memoria.
Tras una breve conversación, se volvió hacia Olivia con preocupación en el rostro. Ray dice que las autoridades están interrogando a todos en la ciudad sobre nosotros. Han mostrado especial interés en tu embarazo y te han preguntado por la fecha prevista del parto. Lo saben, ¿no? Susurró Olivia, llevándose la mano al vientre de forma protectora. Saben lo que hay entre el bebé y la confluencia. Eso parece. Marcus frunció el ceño, preocupado. Hay más. Ray oyó a uno de los agentes mencionar el proyecto Janice, un nombre que Eleanor y yo descubrimos hace años. Era una iniciativa de investigación clasificada centrada en explotar anomalías temporales con fines de inteligencia. ¿Espiar a través del tiempo?, preguntó Olivia con escepticismo. Entre otras aplicaciones, el proyecto se cerró oficialmente tras un desastre en 1997. Se perdió un sujeto de prueba durante un intento de cruce. ¿Cómo se perdió? Marcus dudó antes de responder. Fragmentado en múltiples corrientes temporales. Al menos esa fue la valoración de Eleanor. El gobierno lo clasificó como un accidente convencional. Olivia volvió a los mapas y observó cómo todos los caminos conducían inexorablemente al centro, al nexo. Según los cálculos de Eleanor, la confluencia alcanzaría su punto álgido el 26 de abril, coincidiendo con la fecha prevista del parto de Olivia. La implicación era cada vez más clara. Su hijo estaba relacionado de alguna manera con la alineación que se avecinaba. Mi abuela creía que el bebé es importante, dijo en voz baja, que tendrá alguna conexión con la anomalía. Los niños nacidos cerca de anomalías temporales a veces desarrollan patrones cognitivos únicos, explicó Marcus. El Eleanor había documentado varios casos a lo largo de las décadas, pero un niño nacido durante la confluencia en sí sería algo sin precedentes. Una fuerte alarma del sistema de seguridad interrumpió su conversación. Una de las cámaras había detectado movimientos cerca del camino oculto hacia el punto de referencia. La imagen térmica mostraba una sola figura que se acercaba deliberadamente, siguiendo las sutiles marcas que Eleanor había dejado. «Alguien ha encontrado el rastro», dijo Olivia, con evidente tensión en su voz. Marcus comprobó las otras cámaras y confirmó que los equipos del gobierno seguían concentrados alrededor de la cabaña principal. Era otra persona. «Quédate aquí», le indicó, mientras sacaba su revólver de su escondite. «Cierra la puerta detrás de mí». Olivia observó en los monitores cómo Marcus se adentraba con cautela en el bosque para interceptar al intruso. La imagen térmica mostró su encuentro, una breve conversación, y acudí a continuación a ambas figuras regresando hacia la cabaña. Cuando llamaron a la puerta, Olivia se acercó con cautela. «¿Quién es?» «Soy yo», gritó Marcus. «Tengo una visita que deberías conocer». Abrió la puerta y se encontró a Marcus, acompañado de una mujer de unos 50 años, vestida con ropa práctica para actividades al aire libre, con una mochila del gobierno y una expresión seria. «Olivia Ree», dijo la mujer, aunque en realidad no era una pregunta. «Soy la doctora Sarah Chen. Trabajé con tu abuela durante casi 20 años. Perteneces al equipo del gobierno», observó Olivia, al ver la tarjeta de identificación que se asomaba por el bolsillo de la mujer. «Oficialmente sí», admitió Sarah. «Extraoficialmente, estoy cumpliendo una promesa que le hice a Eleanor. ¿Puedo pasar? Lo que tengo que contarte no debe discutirse en un lugar donde pueda ser captado por la vigilancia satelital». Una vez dentro, Sarah sacó un pequeño dispositivo de su mochila, un cilindro metálico con intrincados grabados que cubrían su superficie. Cuando se activaba, emitía una suave luz artificial y un zumbido apenas audible. «Un generador de interferencia cuántica», explicó. «Ocultará nuestra conversación de cualquier dispositivo de escucha. El diseño de Eleanor mejorado por nuestros ingenieros». «Dijiste que trabajaste con mi abuela», dijo Olivia con cautela, pero ella rompió sus vínculos con el gobierno hace años. «Oficialmente», repitió Sarah con una leve sonrisa. «Tu abuela era más estratégica de lo que crees. Mantenía canales de comunicación selectos cuando le convenía». Colocó un pequeño objeto sobre la mesa, un artefacto de aspecto antiguo parecido a una brújula, pero con múltiples anillos giratorios inscritos con símbolos que coincidían con los del círculo de piedras. El Eleanor lo llamaba el cronolito Saras. Fue descubierto en el yacimiento original en 1984, el artefacto que la llevó a la anomalía en primer lugar. Me lo confió antes de morir con instrucciones de entregártelo cuando fuera el momento adecuado. Marcus miró el artefacto con evidente sorpresa. El Eleanor nunca mencionó esto.
Había muchas cosas que Eleyanena mantenía en secreto. Sara respondió, incluso a ti, Marcus, especialmente a ti. La insinuación flotaba en el aire mientras Sara se volvía hacia Olivia. Tu abuela me dejó un mensaje para ti. Dile que no confíe plenamente en nadie, ni siquiera en aquellos que cree que son sus aliados. El cronolito le mostrará el verdadero camino cuando llegue el momento. La tensión en la cabaña era palpable. Marcus miró a Sara con una sospecha apenas disimulada, mientras que Sara mantuvo su compostura, aparentemente imperturbable ante su reacción. ¿Por qué Eleyanena me ocultó esto?, preguntó Marcus, señalando el cronolito. Protección mediante compartimentación, respondió Sara simplemente. Eleyanara entendía que el conocimiento es vulnerabilidad. Cuantas menos personas supieran sobre cualquier aspecto de su trabajo, más seguro permanecería ese conocimiento. Olivia estudió el artefacto con atención. El cronolito era hermoso en su complejidad. Anillos concéntricos que giraban independientemente, cada uno con símbolos similares a los del diario de Eleyanena. En su centro había una pequeña cámara que contenía lo que parecía ser mercurio líquido, aunque se movía de una forma que desafiaba la dinámica de fluidos normal. ¿Cómo funciona?, preguntó. Nadie lo sabe con certeza, admitió Sara. Responde a la proximidad de la zona de anomalía. Los anillos se alinean de forma diferente dependiendo de la variación temporal en el área inmediata. Eleyanena creía que era una herramienta de navegación diseñada específicamente para atravesar el nexo. ¿Diseñada por quién?, preguntó Marcus bruscamente. Sara dudó. Eleyanena tenía una teoría. Creía en la anomalía y en los artefactos asociados a ella. El círculo de piedras y el cronolito fueron creados por humanos, pero no de nuestra línea temporal convencional. Viajeros del tiempo, como Olivia, o habitantes de una realidad paralela que acceden a la nuestra a través de puntos débiles temporales. Sara sugirió, las pruebas son incompletas. Lo que importa es que el cronolito te responde a ti, Olivia. Lo ha hecho desde que entraste en la influencia de la anomalía. Como si confirmara sus palabras, el centro líquido del dispositivo comenzó a cambiar, formando patrones que se correspondían con los símbolos de los anillos exteriores. Olivia sintió una extraña resonancia, casi como un reconocimiento, como si el dispositivo estuviera reconociendo su presencia. Eleanor registró respuestas similares cuando trabajó con él, continuó Sara. Y antes que ella, tu bisabuela mostró la misma afinidad. Parece ser hereditario, una sensibilidad genética a la fluctuación temporal, por lo que el gobierno está interesado en mi bebé. Olivia dijo, por fin estoy entendiendo todo. Sara asintió con gravedad. El proyecto Jonas nunca se terminó realmente, solo se reestructuró. La iniciativa actual busca identificar y utilizar a personas con sensibilidad temporal. Un niño nacido durante la confluencia, especialmente uno con predisposición genética a la interacción con anomalías, sería el sujeto de prueba perfecto. Marcus terminó. El disgusto era evidente en su tono. No pueden quedarse con ella, Olivia dijo con firmeza, con una mano protectora sobre su vientre. Por eso estoy aquí, respondió Sara, para ayudar a garantizar que no lo hagan, pero tenemos que actuar con rapidez. El equipo tiene órdenes de asegurar los lugares de las anomalías y cualquier sujeto relevante antes de que la confluencia alcance su punto álgido. Marcus miró a Sara con escepticismo. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Eres una de ellos. Yo era alumna de Helena antes de ser científica del gobierno, replicó Sara. Mi lealtad siempre fue hacia su trabajo, no hacia sus planes. Cuando sintió que se acercaba el final, me hizo prometerle que protegería tanto a Olivia como a la confluencia. Tengo la intención de cumplir esa promesa. Sara sacó un pequeño dispositivo de grabación de su mochila. La voz de Eleyanena llenó la cabaña, más débil de lo que Olivia recordaba, claramente grabada durante sus últimos días. Sara, si estás reproduciendo esto, entonces los acontecimientos se están desarrollando tal y como lo había previsto. La confluencia se acerca y Olivia ha encontrado el camino hacia la anomalía. Debes guiarla al santuario interior antes de que la alineación alcance su punto álgido. El cronolito le mostrará el camino, pero solo ella puede activar. Desafiará todo lo que creemos sobre la realidad y el tiempo. Confía en que Olivia tomará la decisión correcta cuando llegue el momento. Ella lleva consigo algo más que la próxima generación de nuestro linaje.
Lleva consigo la clave para comprender lo que solo hemos vislumbrado. La grabación terminó, dejando un pesado silencio. Olivia sintió el peso de las expectativas recayendo sobre sus hombros, la confianza de su abuela en sus habilidades a pesar de sus años de separación. «¿El santuario interior?», preguntó finalmente. «El corazón del nexo», explicó Sarah. Eleanor lo descubrió durante su última expedición, pero nunca documentó su ubicación exacta en ninguna de sus investigaciones oficiales. Dijo que era demasiado peligroso registrarlo, que el conocimiento debía transmitirse directamente o no transmitirse, y tú sabes cómo encontrarlo. Sarah negó con la cabeza. «No, pero el cronolito sí lo sabe y te responde. Con él y los mapas de Eleanor podemos navegar hasta el centro». Olivia volvió a estudiar el artefacto, observando cómo el centro líquido parecía latir al ritmo de su propio corazón. El bebé dio una fuerte patada, como si respondiera a la energía del dispositivo. «Necesitaremos provisiones», dijo Marcus. Su naturaleza práctica se imponía a pesar de sus reservas. El viaje a las regiones interiores no sería sencillo, especialmente dada la condición de Olivia. Los equipos del gobierno han establecido un perímetro alrededor de los principales sitios de anomalías, advirtió Sarah, pero están siguiendo los protocolos de búsqueda estándar. Eleanor creó caminos entre los bolsillos temporales que no aparecen en los estudios convencionales. Si usamos esas raíces, podemos llegar al nexo sin ser detectados. Olivia cogió el cronolito y sintió su extraña calidez en la palma de la mano. Mientras lo sostenía, los anillos comenzaron a girar por sí solos, alineándose en una nueva configuración. El centro líquido formó un patrón direccional claro que apuntaba hacia lo más profundo del bosque. «Nos está mostrando el camino», dijo en voz baja, tal y como mi abuela sabía que haría. El amanecer irrumpió con colores apagados a través de una ligera niebla cuando salieron de la cabaña del punto de referencia. Olivia llevaba el cronolito en una bolsa especialmente diseñada que Sarah le había proporcionado, lo que le permitía acceder a él fácilmente mientras mantenía las manos libres. Marcus iba en cabeza, navegando con los mapas de Eleanor, mientras que Sarah cerraba la marcha, vigilando cualquier señal de persecución. El bosque parecía diferente esa mañana, más vivo de alguna manera, como si el aire vibrara con potencial. Olivia se fijó en detalles que se le habrían escapado días atrás. La forma en que ciertas plantas parecían crecer con más vigor dentro de límites específicos, cómo las aves evitaban determinadas zonas mientras se congregaban densamente en otras. Los sutiles cambios en la calidad de la luz al cruzar umbrales invisibles. «Te estás sintonizando con la anomalía», observó Sarah, al notar la mayor conciencia de Olivia. «Ocurre gradualmente con una exposición prolongada». Eleanor creía que nuestros cerebros se adaptan para percibir variaciones temporales que normalmente son filtradas por nuestra comprensión convencional de la realidad. Siguieron un camino sinuoso entre las zonas de anomalía establecidas, consultando ocasionalmente tanto los mapas como el cronolito. El dispositivo se calentaba y se activaba a medida que se adentraban en el bosque, y sus anillos giraban a mayor velocidad cuando se acercaban a la ruta correcta. Al mediodía llegaron a un pequeño arroyo que atravesaba un estrecho barranco. Según los mapas de Eleanor, esto marcaba el límite de la zona de anomalía interior, una región que rara vez había documentado en su investigación oficial. «La variación temporal aumenta significativamente más allá de este punto», advirtió Marcus, comprobando sus instrumentos. «Es probable que se produzca desorientación. Manténganse cerca y mantengan contacto físico si es posible». Al cruzar el arroyo, Olivia sintió el cambio inmediatamente, un cambio notable en la percepción, como si de repente estuviera viendo el mundo a través de múltiples filtros superpuestos. Los colores se intensificaron, los sonidos adquirieron ecos extraños y el suelo parecía ondular sutilmente bajo sus pies. «Respira lentamente», te aconsejó Sarah. «Concéntrate en un punto fijo hasta que pase la desorientación inicial». El bebé se movió vigorosamente, respondiendo al cambio de entorno. Sin embargo, a diferencia de encuentros anteriores con las zonas de anomalía, Olivia no sintió ninguna incomodidad, sino más bien una curiosa sensación de certeza, como si tanto ella como su hijo por nacer estuvieran exactamente donde debían estar. El cronolito latía contra su costado, su energía sincronizándose con la anomalía circundante. Cuando lo comprobó, el centro líquido había formado una representación perfecta de su ubicación con un camino claro
que indicaba su destino. Está creando un mapa en tiempo real, se dio cuenta, mostrando al otro. Extraordinario, murmuró Marcus. La fascinación profesional se impuso momentáneamente a su cautela. Está respondiendo al estado actual de la anomalía, no solo a sus propiedades fijas. Continuaron adentrándose, siguiendo la guía del cronolito. El bosque se transformó a su alrededor. Los árboles crecían hasta alturas imposibles en algunas secciones, mientras que otras contenían vegetación. Olivia no podía identificar especies que parecían pertenecer a otro clima completamente diferente. De vez en cuando, vislumbraban figuras sombrías en la distancia, los ecos temporales que Eleanor había documentado, impresiones de otros investigadores o quizás habitantes de corrientes temporales entrecruzadas. Tras varias horas de avance cauteloso, salieron a un vasto claro diferente a todo lo que Olivia había esperado. En su centro se alzaba una estructura que desafiaba cualquier descripción convencional, una formación de piedra y lo que parecía ser metal, aunque no se parecía a ninguna aleación que Olivia reconociera. Toda la construcción pulsaba con una luz sutil que cambiaba a través de espectros tanto familiares como extraños. El nexo, susurró Sarah, con evidente emoción en su voz. Eleanor lo llamó la cámara de confluencia. La estructura no era grande, tal vez 9 metros de diámetro, pero su presencia dominaba el claro a través de alguna cualidad que trascendía la dimensión física. Se asemejaba a una serie de anillos concéntricos suspendidos sobre una plataforma central, que giraban independientemente a lo largo de diferentes ejes. Los anillos tenían inscritos símbolos que coincidían con los del cronolito y el círculo de piedras. «Es una máquina», observó Marcus, o lo fue en algún momento. A medida que se acercaban con cautela, la rotación de los anillos se aceleró, respondiendo a su presencia. El cronolito en la bolsa de Olivia vibró intensamente, calentándose hasta casi no poder tocarlo. Cuando lo sacó, sus anillos se alinearon perfectamente con los de la estructura más grande, creando un reflejo en miniatura del propio nexo. «Es una llave». Se dio cuenta de que el cronolito era un mecanismo de control o un dispositivo de activación. Sarah sugirió que Eleanor había teorizado que el nexo permanecía inactivo la mayor parte del tiempo y solo se activaba por completo durante los periodos de confluencia. La plataforma central contenía una depresión que coincidía perfectamente con las dimensiones del cronolito. Sin embargo, antes de que Olivia pudiera acercarse, una figura salió de detrás de la estructura. Un hombre con equipo táctico que empuñaba un arma del gobierno. «Ya es suficiente», dijo con calma. «Dr. Chen ha excedido sus parámetros operativos». La expresión de Sarah no reveló nada. «Agente Daniels no esperaba que encontrara este lugar tan rápido. Llevamos vigilando la zona más tiempo del que usted cree», respondió. «Hemos estado rastreando sus movimientos desde que abandonaron el campamento principal de investigación». Más agentes salieron del bosque que rodeaba al pequeño grupo. Entre ellos se encontraba la antigua colega de Marcus, a quien Olivia había conocido en la cafetería, aunque ahora vestía el mismo equipo táctico que los demás. Marcus lo saludó con frialdad, siempre siguiendo las migajas de Eleanor, por lo que veo. «Helen», respondió él con la misma frialdad, «sigues anteponiendo los intereses del gobierno a la ética científica». El agente Daniels se acercó directamente a Olivia, con la mirada fija en el cronolito que ella sostenía en las manos. «Señorita Reed, voy a necesitar que me entregue ese artefacto y nos acompañe a nuestras instalaciones de investigación. Su salud y la de su hijo serán cuidadosamente supervisadas, se lo aseguro». Olivia apretó con más fuerza el cronolito, sintiendo su calor latir al ritmo de su acelerado corazón. «Eso no va a suceder». El tiempo pareció ralentizarse en el claro mientras la tensión aumentaba entre los dos grupos. Olivia apretó el cronolito con fuerza, protegiéndolo, sintiendo su calor latir contra sus palmas. Los enormes anillos del nexo continuaron su hipnótica rotación, acelerando sutilmente como si respondieran al conflicto. «No entienden en qué están interfiriendo», le dijo Marcus a Daniels. «La confluencia se acerca a su punto álgido. Interrumpir el proceso podría tener consecuencias catastróficas». «Entendemos más de lo que crees», respondió Helen con frialdad. «Llevamos décadas supervisando la investigación de Eleanor. Lo que nos falta son las aplicaciones prácticas que ella ocultó en la documentación oficial». «Por una buena razón», intervino Sarah.
El nexo no es una tecnología que se pueda convertir en arma o explotar. Es un fenómeno natural que requiere respeto y precaución. Daniels hizo un gesto a su equipo, que comenzó a instalar equipos alrededor del perímetro del claro, dispositivos de monitoreo, equipos de recolección, y lo que parecían ser posiciones. Ha invertido millones en la investigación de anomalías temporales. Afirmó: "No estamos aquí para destruir nada, señorita Reed. Estamos aquí para asegurarnos de que todo lo que suceda durante esta confluencia se documente adecuadamente y, si es posible, se replique en condiciones controladas, incluido mi hijo", preguntó Olivia con brusquedad. ¿Es ella solo otra variable en su experimento? Una sombra de incomodidad cruzó el rostro de Daniel. Su embarazo, que coincide con el pico de la confluencia, es una circunstancia única. Creemos que puede haber implicaciones en el desarrollo que justifiquen una observación cercana. ¿Quiere decir que quiere estudiarla como si fuera una muestra de laboratorio?, dijo Olivia, enfadándose. Mi abuela se pasó la vida evitando precisamente este tipo de interferencias. Y, sin embargo, aquí estamos todos. Helen observó con sequedad mientras seguía las migas de pan de Eleyanena hasta el corazón de la anomalía. Sabía que este momento llegaría. Olivia, la cuestión es si ella te preparó para lo que va a pasar a continuación. Mientras discutían, Olivia se percató de un extraño fenómeno. Los ecos temporales se manifestaban con más claridad que antes. Unas figuras sombrías aparecieron en los bordes de su campo de visión. Algunas vestían ropa de diferentes épocas, otras trajes de protección contra materiales peligrosos o equipos sofisticados que no podía identificar. Lo más llamativo era la repetida aparición de Eleyanena a diferentes edades. Todas se centraban intensamente en el nexo. Las demás parecían ajenas a estos ecos y continuaban con su confrontación. Olivia notó que Sarah se colocaba sutilmente entre ella y los agentes, mientras Marcus entablaba un debate científico con Helen, desviando la atención del nexo. Un dolor agudo en el abdomen de Olivia la hizo gemir. El bebé estaba inusualmente activo, respondiendo a las intensas energías que los rodeaban. El cronolito en sus manos pulsaba en sincronía con estos movimientos, su centro líquido girando en nuevos patrones. «Nos estamos quedando sin tiempo», anunció, interrumpiendo la discusión en curso. «La confluencia se está acelerando». Todas las miradas se volvieron hacia ella, luego hacia el nexo, donde los anillos giratorios habían aumentado su velocidad, emitiendo un tono armónico bajo que vibraba a través del claro. El aire entre los anillos brillaba como un espejismo de calor. Los colores cambiaban en patrones imposibles. «Tenemos que establecer un perímetro de contención». Daniels ordenó a su equipo que preparara el equipo de amortiguación temporal. «No», gritaron Sarah y Marcus al unísono. Amortiguar el campo durante el pico de confluencia podría provocar una reacción en cadena. Marcus explicó con urgencia. «Las energías deben canalizarse adecuadamente, no suprimirse». Daniels dudó, buscando la confirmación de Helen. Ella asintió a regañadientes. «Tiene razón en eso. La amortiguación podría desestabilizar todo el sistema». Mientras debatían las estrategias de contención, Olivia sintió una extraña certeza crecer dentro de ella. Los patrones de los cronolitos se alineaban con sus pensamientos, confirmando lo que su instinto ya le decía. Miró a su alrededor, a los ecos temporales de su abuela. Se dio cuenta de que todos realizaban la misma secuencia de acciones a pesar de sus diferentes edades. Se acercaban a la plataforma central, colocaban el cronolito en su receptáculo y luego retrocedían cuando se activaba el nexo. «Sé lo que hay que hacer», le dijo en voz baja a Sarah. Sarah la miró a la cara y luego asintió casi imperceptiblemente. «Eleanor confiaba en que lo harías. Pase lo que pase, recuerda lo que dijo en la grabación. Confía en tus instintos cuando llegue el momento». Con deliberada calma, Olivia caminó hacia la plataforma central. Daniel se movió para interceptarla, pero Sarah se interpuso en su camino. «Tienes que dejar que esto suceda», le dijo Sarah. «Si interfieres ahora, corres el riesgo de colapsar todo el campo temporal. Déjala hacer lo que Eleanor la preparó para hacer», añadió Marcus, uniéndose a ellos. «Hay demasiado en juego para tus protocolos». A regañadientes, Daniel se retiró, indicando a su equipo que mantuvieran sus posiciones, pero sin interferir. Helen observó con intensa curiosidad científica
cómo Olivia se acercaba al nexo. La plataforma central zumbaba con energía mientras Olivia se situaba ante ella. La depresión diseñada para el cronolito parecía llamar al dispositivo que ella tenía en las manos, una cerradura perfecta esperando su llave. Sin embargo, mientras se preparaba para colocarlo, una extraña sensación la invadió. Una sensación de estar siendo observada no solo por los presentes, sino por innumerables personas a lo largo de innumerables líneas temporales posibles. El bebé dio una fuerte patada, como si la animara. Olivia respiró hondo y colocó el cronolito en su receptáculo, en el centro del nexo. El efecto fue inmediato y espectacular. Los anillos se aceleraron hasta casi difuminarse, y sus símbolos se iluminaron con una brillante luz azul blanquecina. El aire dentro de la estructura pareció plegarse sobre sí mismo, creando una distorsión visual como si se mirara a través de un cristal en capas. En el centro, se formó una esfera perfecta de luz cambiante, una ventana o portal a otro lugar completamente diferente, a medida que el nexo se activaba por completo. Olivia sintió otro dolor agudo. Al mirar hacia abajo, vio un charco formándose a sus pies. Había roto aguas. El bebé estaba llegando. El caos se desató en el claro. Marcus y Sarah corrieron al lado de Olivia mientras ella se doblaba con otra contracción. El equipo del gobierno se apresuró, sin estar preparado para este desarrollo a pesar de su planificación. «Tenemos que sacarla de aquí», ordenó Daniels. Su formación médica prevalecía sobre sus objetivos de investigación. «No», jadeó Olivia entre contracciones. «Tiene que nacer aquí, en el nexo». Durante la confluencia, el portal en el centro del nexo se había estabilizado en un vórtice de luz, ni totalmente transparente ni opaco. A través de él, Olivia vislumbró fragmentos de otros lugares, otros tiempos, bosques, civilizaciones antiguas y futuristas desconocidas, pero de algún modo reconocibles. «Es demasiado peligroso», argumentó Helen. «La radiación temporal por sí sola podría ser exactamente lo que el bebé ha estado desarrollando durante meses», replicó Sarah. «Mover a Olivia ahora podría ser más peligroso que dejar que la naturaleza siguiera su curso». Otra contracción más fuerte que la anterior. El tiempo se comprimía. Las horas normales de parto se aceleraban bajo la influencia del nexo. Marcus y Sarah ayudaron a Olivia a llegar a una zona relativamente plana cerca de la plataforma central, utilizando los suministros de sus mochilas para crear un espacio improvisado para el parto. El equipo del gobierno, tras un tenso enfrentamiento, proporcionó a regañadientes equipo médico de sus propios suministros. Daniels, revelando su formación médica, ofreció su ayuda. «Era médico de campo antes de unirme a la agencia», explicó. Su anterior autoridad se suavizó por una preocupación genuina. A medida que el parto de Olivia avanzaba a una velocidad antinatural, el nexo respondió, ajustando la rotación de sus anillos para sincronizarse con sus contracciones. Los ecos temporales se hicieron más distintivos hasta que la propia Eleanor pareció casi sólida, arrodillada junto a su nieta, aunque nadie más parecía verla. Ella está guiando el proceso. Olivia se dio cuenta, a través del dolor, de que se había estado preparando para este momento a lo largo de múltiples líneas temporales. Más allá del claro, el bosque parecía contener la respiración. Los sonidos normales de la vida silvestre cesaron, sustituidos por un profundo silencio, solo roto por el parto de Olivia y el zumbido armónico del nexo. Cuando finalmente llegó el momento, coincidió con el punto álgido de la confluencia. Cuando Olivia empujó por última vez, la luz del nexo se intensificó hasta ser casi cegadora. El portal en su centro se expandió brevemente antes de contraerse de nuevo. El primer llanto del bebé se fusionó con el tono resonante de la estructura, creando una armonía que parecía vibrar a través de la propia realidad. «Una niña», anunció Sarah, envolviendo a la recién nacida en un paño limpio antes de colocarla en los brazos de Olivia. Los ojos de la niña, cuando se abrieron, reflejaban la luz cambiante del nexo, no con un simple reflejo, sino con una luminiscencia interior que sugería una conexión más profunda. Se calmó inmediatamente cuando la colocaron en los brazos de su madre, mirando con una concentración imposible el portal giratorio. Eleanor Olivia susurró, nombrando a su hija en honor a la abuela que había preparado el camino. Mientras pronunciaba el nombre, el cronolito en el centro del nexo volvió a pulsar una vez más y luego se calmó. Los anillos giratorios se ralentizaron gradualmente
y su luz se atenuó hasta convertirse en un suave resplandor. El portal se contrajo hasta convertirse en un simple punto de luz brillante, y luego desapareció por completo. El silencio que siguió fue profundo, como un suspiro colectivo de la propia realidad. ¿Qué ha pasado?, preguntó Daniels, rompiendo el hechizo. ¿Se ha apagado? No, respondió Marcus, comprobando sus instrumentos. Se ha recalibrado. La confluencia ha pasado, pero la anomalía permanece, solo que en una configuración diferente. Olivia lo entendió con repentina claridad. Ahora es estable, está equilibrado. El ciclo que el Llanar intentaba completar finalmente se ha cerrado. En los días siguientes, se formó una tregua incómoda entre las distintas facciones. El equipo del gobierno estableció un perímetro de investigación alrededor del nexo, pero mantuvo presenciado el nacimiento y sus efectos sobre la anomalía. Abogó por un enfoque de no intervención, argumentando que la interferencia podría desestabilizar el delicado equilibrio alcanzado. Olivia y la pequeña Eleanor permanecieron en la cabaña de Waypoint, recuperándose bajo el atento cuidado de Sarah y Marcus. El cronolito había desaparecido durante la confluencia, aparentemente absorbido por el propio nexo, pero su ausencia parecía acertada. Una llave había vuelto a su lugar. Un mes después del nacimiento, Olivia se sentó en el porche de la cabaña, con su hija durmiendo plácidamente en sus brazos. El bosque parecía diferente ahora, todavía vibrante con la energía de la anomalía, pero de alguna manera menos extraño, como si hubiera aceptado su presencia más plenamente. Marcus se acercó, llevando un diario encuadernado en cuero, nuevo, con páginas en blanco esperando a ser llenadas. Elan, tu abuela, lo documentó todo, dijo, ofreciendo el diario a Olivia. Sus observaciones, teorías, experiencias. Parece apropiado que continúes con el registro. Olivia aceptó el libro, sintiendo su peso, no solo el del papel y el cuero, sino también el de la responsabilidad y el legado. Para ella aceptó, mirando a su hija dormida, para que ella entienda de dónde viene, quién es. Cuando el crepúsculo se instaló sobre el bosque, Olivia abrió el diario por la primera página en blanco y comenzó a escribir. No ecuaciones ni observaciones científicas, sino la carta de una madre a su hija. Mi querida Eleyanena, naciste en una confluencia de posibilidades, en un lugar donde el tiempo mismo se inclina para susurrar su secreto. Tu bisabuela protegió este lugar para ti, sabiendo de alguna manera que llegarías en el momento exacto. Aún no sé lo que eso significa para tu futuro, pero te prometo que te ayudaré a descubrirlo día a día. Mientras dormía, la pequeña Eleyanena sonrió como si ya estuviera soñando con el extraordinario camino que le esperaba.